¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida. En este tutorial quiero compartir contigo mi método para interpretar referencias. Voy a ser esta chica y voy a estar dibujando o proyectando líneas de construcción encima de esta referencia y después lo voy a plasmar acá. ¿Cuál es el objetivo de este video? Mostrarles qué tipo de líneas imaginarias son las que yo suelo utilizar al momento de dibujar. A veces simplemente vemos a un artista que está dibujando como si nada, pero a veces no asimilamos que en su cabeza están pasando muchas cosas o él está conectando ciertos puntos. Y el objetivo de este tutorial es exactamente ese, mostrarles cuáles son los puntos que al menos yo utilizo como referencia para poder simplificar el proceso de dibujo. Bueno, primero voy a lanzar algunas líneas verticales y horizontales, sobre todo porque el dibujo es asimétrico y esto me va a ayudar a visualizar más fácil cómo es que está orientado el cuerpo. Por ejemplo, vamos a comenzar con una línea vertical y en rojo. Con esto yo puedo entender que la distribución de su peso está más inclinada hacia la derecha. Yo lanzo aquí otra, por ejemplo, del hombro. Ahí está. Puedo ver que su hombro derecho, bueno, su hombro izquierdo o el que está a mi derecha está más caído. Las referencias no siempre tienen que ser las mismas. Aquí el objetivo es que nosotros encontremos algún punto y lancemos líneas de proyección para poder, digamos que, asimilar más fácil la información. Entonces ya con esto yo estoy entendiendo que su cuerpo no va a estar completamente, sus hombros no van a estar horizontales. Tenemos aquí en color azul, es que va a haber cierta inclinación en los hombros, ¿ok? Al igual que hay cierta inclinación en su torso. Entonces ya con esto comenzamos a entender mucho más fácil. Se nota mucho color, ¿verdad? A ver con esto. Más fácil cómo es que su cuerpo está orientado. Ahora, podemos utilizar escalas de referencia a partir del mismo cuerpo. El más común es la cabeza. Utilizamos la cabeza como una unidad de medición. Por ejemplo, yo puedo medir más o menos su cabeza y proyectar, digo, a ver, ¿cuántas cabezas tenemos aquí? Las estoy apilando una encima de la otra. Puedo ver que en esta postura, que no se alcanza a ver su torso completo, tengo una cabeza, esta es la mitad de la otra, entonces tengo aquí una cabeza y luego 3/4 de la otra cabeza. Bien, ahora voy a tratar de ir construyendo mi personaje. Voy a dibujar el cráneo primero, antes de comenzar a dibujar cualquier cosa. ¿Okay? Cuello sale de atrás. ¿Okay? Esta es la base del cuello. Y normalmente trato de hacer, por ejemplo, este tipo de construcción a base de figuras de volúmenes, porque me ayuda a entender qué es lo que hay aquí atrás o dónde conecta la espalda, dónde conecta la cabeza. Esto ayuda bastante, por ejemplo, aquí esta podría ser la base del cuello. ¿Okay? Ahora, algo más que puedo tomar como referencia es qué tan anchos son los hombros. Tiene su cabeza inclinada, por lo tanto la distancia de aquí va a ser menor que la distancia de acá. Entonces, el cabello está como por acá. Su hombro realmente es por esta distancia. Ahora voy a lanzar una línea de acción rápida nada más para indicarle a mi mente que debo seguir el flujo de esta línea más o menos.
como si fuera una columna vertebral, pero no es exacta, es nada más una referencia. Estoy dibujando la mitad. Igual podemos borrar esto. Y ya vi que no dibujé en una capa separada. Error. Esta es la mitad del torso, más o menos. Y estoy tratando de entender el volumen. Sobre todo porque no estoy haciendo un retrato como tal. Estoy reinterpretando el dibujo. Su mano, por ejemplo, aquí, si yo lanzo una línea vertical, más o menos por el cuello, su mano debería estar por aquí. Esto es algo más es algo que yo utilizo bastante. Veo que mucha gente, y esto es respetable, comienza a dibujar continuo, continuo. Y a veces para mí es más fácil dibujar un punto acá en el aire, en el espacio, y después otro acá, y ya después comenzar a la fuerza de la mano, a conectar puntos. ¿Sí? Esto lo mencioné en el video anterior, me parece. Sí, en el video anterior, y ayuda bastante para simplemente ubicar y después conectar, sobre todo cuando estamos dibujando perspectiva. Si no saben de lo que hablo, los invito a ver el video anterior. Dejo aquí abajo en los comentarios el link. ¿Va? Bueno, ya tengo aquí. Voy a tratar de apresurarme un poco para no retrasar tanto el video. Veo que esto viene en inclinación. Entonces, yo ya lo iba a dibujar horizontal, ¿se fijan? Entonces digo, bueno, debo cambiar. Es en inclinación. Y conectamos. Tu mano va por aquí. ¿Ok? Tu otra mano está más abajo. Por acá. ¿Ok? Y aquí va. Ahora, esta es la parte complicada, a mi parecer, la rodilla. Voy a lanzar otra línea de proyección, pero voy a quitar estas. A ver, la rodilla está ubicada más o menos por la altura de la oreja. Por aquí debe haber una rodilla, menos. Y horizontalmente, no, esto lo voy a hacer a ojo. A veces es complicado sacar alguna postura, pero básicamente, si yo veo aquí la parte de la pierna, la parte inferior, yo podría ubicar, ok, esta es la parte inferior de la cadera. Y voy a pronunciar, voy a exagerar más la cadera para acentuar la postura. Y voy a ubicar las rodillas. Y ahora sí ya voy a ir conectando puntos. Les digo, esta forma a mí me funciona. Puede que a lo mejor algunos tengan un método distinto. A ver cómo está acá su pierna. ¿Okay? Y recuerden que ahorita estoy trabajando a modo de boceto. ¿Okay? Me voy apresurando porque se nos acaba el tiempo del video. Y porque aquí voy a hacer algunos cambios menores. Para relajar más su brazo lo voy a bajar un poco. Acá. Y el libro vamos a ponerlo en otra capa, lo rojo, por si es que lo tengo que quitar. Okay. Pues ya tengo más o menos la construcción del cuerpo. Voy a bajar la opacidad. Y aquí está. Sí, me acordé que la primera capa no la puse como por separado. Entonces, vamos a corregir eso. Ah, ahí está. Okay. Entonces ya tengo la construcción. Ahora sí ya puedo comenzar a dibujar. Para mí es mucho más fácil primero hacer esto antes de comenzar a hacer detalles, ya que dejo los cimientos, por así decirlo, ya establecidos en el dibujo y ahora ya puedo enfocarme en los detalles sin tener que estar enfocándome
en proporcionar y en revisar ángulos. Para mí es mucho más sencillo, sobre todo en posturas complicadas. Algunas a lo mejor voy más sobre la marcha directo y vámonos. Pero bueno, aquí lo que quería que ustedes vieran era esas líneas imaginarias que normalmente utilizo. Voy aquí a exagerar lo que es el estilo. ¿Ok? Hago líneas rápidas para que se vean más dinámicas. ¿Ok? Aquí está el cráneo, entonces el cabello ligeramente arriba del cráneo para acentuar el volumen. ¿Ok? El cuello también lo voy a acentuar un poco. Y ahora sí voy a comenzar a dibujar la ropa. Eh, ya dibujando la ropa en algunos pliegues. Y aquí ya estoy nada más guiándome entre lo que es la referencia de mi lado izquierdo y lo que ya tengo aquí establecido. No estoy tratando de copiar, estoy creando una versión propia a partir de que me estoy inspirando, no estoy copiando, ¿va? Bueno, va tomando yo un poco de forma. ¿Ok? Un poco más la opacidad para que no distraiga tanto. Y voy a hacer ya rápidamente los dedos. A ver, la falda. ¿Ok? Rápido, voy a acentuar aquí la rodilla. Muy delgado aquí, al menos el estilo que estoy tratando de exagerar. Tobillos y las piernas. Ya le vamos dando un poco más de forma. ¿Sí? Veo que la falda también va un poco como por acá. Aquí algunos pliegues. ¿Sí? Aquí estoy dibujando todavía a modo de boceto. Como pueden ver, estoy tratando de tener el estilo. No, no me enfoco tanto en la calidad del trazo. Este ángulo es más complicado porque no se ve el brazo de lado, está más como de frente. Si fuera un cilindro de lado, lo vemos así. Cilindro más o menos en perspectiva, pero este está en perspectiva casi frontal. Aquí vemos el círculo de frente y aquí el de atrás. En el caso aquí está el codo y aquí está la parte de adelante del brazo y de aquí sale la mano. Entonces es una postura más complicada para el antebrazo. Okay. Ahora voy a hacer la prueba de fuego y aquí es donde me voy a dar cuenta de toda la cantidad de errores que probablemente cometí. Y es que voy a girar el dibujo en edición, transformar horizontal, la referencia. Y de esta forma yo puedo ver con ojos nuevos, por así decirlo, todo lo que he estado dibujando y puedo tratar de corregir. A lo mejor con control T, transformar, podría cambiar un poco la inclinación en caso de que requiera. Vemos antes y ahora otra vez horizontal. Y ya no voy a utilizar, yo creo que la referencia, bueno, sí, vamos a dejarla.
Bueno, creo que no. Como ya lo cambié mucho, la voy a quitar. Este, y ya comenzamos a colocar lo que es la mano. Y esta parte va a haber que retrabajarla mucho ya cuando lo pasen limpio. ¿Sí? Les pido una disculpa si ven que avanzo muy rápido como con trazos, pero trato de que los videos duren menos de 20 minutos. Y lo estoy dibujando en vivo, tiempo real. Así que, pues bueno, es más o menos lo que alcanzo a trabajar en el poco tiempo que tengo. Voy a subir aquí un poco más la pierna. Voy a acentuar. Y trato de visualizar siempre los volúmenes, por ejemplo, las rodillas. Así como en la cara dibujo lo que es la cruz, también en las rodillas me las imagino para ver la orientación de la rodilla, la orientación de la pierna. Aquí también los tubos, los cilindros, etcétera. Y bueno, pues tenemos ya más o menos un boceto. Vamos a colocar el libro. Unas hojas por acá. Y la mano, nos viene por aquí. Bueno, más o menos cuánto tiempo nos tardó, unos 20 minutos, calculo, ahorita vemos. Por lo pronto, bueno, déjenme ver qué opinan. Les comento, es una referencia y espero que les ayude a visualizar más que nada. Este tutorial está enfocado más en cómo asimilar la información y cómo reinterpretarla en su cabeza. ¿Sí? Yo aquí dibujé varias líneas. Es recomendable que en un principio, pues si es necesario, dibujen algunas para poder hacer mucho más fácil este proceso. Ahora, también recomendación importante que me funciona bastante, ya una vez que tengan el dibujo, como pueden ver, es bueno quitar la referencia original y dejarnos llevar, hacer correcciones ahora sí ya personales o darles nuestro propio toque a la ilustración. ¿Va? Por lo pronto ya no alargo más este video. Yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.